a todos los participantes, a todos los que se conectaron, a la audiencia. La idea es que sea el primero de una serie de encuentros en los cuales pensamos profundizar en algunos temas muy candentes en la actualidad, como son el transhumanismo y la filosofía de la mente. La actividad del día de hoy se titula Tecnologías, Neurociencias y Filosofía. Ante las puertas del transhumanismo, fundamentalmente el concepto del transhumanismo y esta corriente lo que plantea es que el cuerpo humano es obsoleto y que debido a los estrepitosos cambios que se dieron en los últimos 20 años, no solo a nivel social, sino también y fundamentalmente a nivel tecnológico, la conectividad de los hardwares y los softwares que estos contienen van a ser capaces de almacenar lo que hoy por hoy y lo que hasta el momento han almacenado los tejidos neurobiológicos, es decir, la mente, la psiquis o el alma, como quieran llamarla. Y vamos a poder existir independientemente del cuerpo humano. Y es a lo que se le llama la era posthumana. Esto que acabo de mencionar es algo que no vamos a poder abordar en forma completa en este encuentro, por eso este es el comienzo de una serie, pero sí hoy vamos a abordar algunas cosas que en la práctica se están llevando a cabo, como es el rol de la interfaz hardware-tejidos biológicos, puntualmente en lo que es la estimulación cerebral profunda, que se realiza en forma semanal en nuestro país y que se usa muchísimo para trastornos del movimiento, en una menor extensión para trastornos psiquiátricos, siempre para aliviar el sufrimiento, no están indicados para lograr una mejoría en el desempeño o en la performance. Pero en los últimos años hay investigaciones fundamentalmente de grandes referentes a nivel mundial, como el doctor Andrés Lozano, que han implementado estas técnicas para patologías que cursan con compromiso cognitivo, demostrando no solo a nivel clínico una mejoría, sino también a nivel de estudios de investigación en ciencias básicas, mayor conectividad, arborización dendrítica, sinaptogénesis, proliferación celular y hasta cambios volumétricos en la estructura cerebral. Con lo cual la gran pregunta en términos técnicos y éticos es, ¿esto se puede llevar a cabo y alguna vez se va a llevar a cabo independientemente de una dolencia o una patología para mejorar el desempeño? Bien, hoy por hoy es moral, ética y legalmente inaceptable, pero sabemos que la sociedad a lo largo de la historia va adaptándose y readaptándose, y algunas cosas que hace 20 años eran moral y legalmente inaceptables, como algunas cirugías estéticas, hoy son cosas de la vida cotidiana. Por eso esto sería una neurocirugía estética, para decirlo metafóricamente. Los disertantes del día de hoy son los neurocirujanos Fabián Cremaschi y Fabián Piedimonte, y los filósofos Iván Antón Linar y Mariano Asla. Y ahora le cedo la palabra a José Nallina, que es el presidente de la Asociación Argentina de Neurocirugía, una de las instituciones que organiza esta actividad conjuntamente con la Sociedad Argentina de Neuromodulación y el capítulo de neuromodulación de la Asociación Argentina de Psiquiatras. Buenos días a todos. Realmente es un orgullo y un placer oficiar este evento, dado que nos saca un poco de la rutina diaria de la técnica y lo más burdo que es la neurocirugía traumática, el ACV, etcétera, etcétera. Pero de pronto un poco la historia nos pone a los neurocirujanos ante todos estos desafíos, ya que el que instrumenta estos procedimientos por ahora o por el momento es el neurocirujano. Es obligatorio para las sociedades científicas introducir estos temas porque van a ser el desafío del futuro para nuestros jóvenes. A su vez, hay que decir que dentro del panel tenemos el orgullo de que participan dos neurocirujanos de la Asociación Argentina, como Fabián Piedimonte y Fabián Cremaschi, que son activos participantes de nuestra actividad educativa
y que siempre han estado apoyando todos los eventos de nuestra asociación. La Asociación Argentina, como entidad científica y como entidad profesional, tiene que velar en todo, observar y velar por la seguridad del paciente y la protección del médico. Algunas reflexiones, por ejemplo, ante la presentación de Elon Musk, que es un empresario, hubo alguna serie de reacciones de la academia, se puede decir, hablando de que no son cosas nuevas, pero cuando lo toma la industria y pone estos temas en el tapete, tenemos que tener cuidado como médicos de guardar la ética y el arte médico en todas estas prácticas. Es por eso que las entidades profesionales tenemos que estar involucrados en todos estos temas de avance para estar al lado de nuestros neurocirujanos, nuestros profesionales, para apoyarlos en los desafíos éticos fundamentalmente y obviamente para actualizarles las técnicas. El profesor Andrew Jackson de la Universidad de Newcastle hizo alguna crítica, pero se alegró que la industria esté poniendo dinero o esté financiando todos estos avances tecnológicos y a su vez él felicitó a Musk por sus chips, que era realmente un desafío tecnológico impresionante. Así que como asociación profesional les agradezco este esfuerzo, sobre todo a Fabián, que ha sido el catalizador de todas estas sociedades, y vamos a disfrutar a los panelistas con nuestra pobre visión de neurocirujano de todos los días. Muchas gracias. Está muteado, Leandro. Bien, bueno, ¿qué tal? El primer disertante es el doctor Fabián Cremacci, que como bien mencionaba José Nallino, fue un poco el impulsor de estas jornadas. Fabián es médico neurocirujano, magíster en neurociencias de la Universidad Internacional de Andalucía, España, especialista en educación universitaria. Actualmente se encuentra por defender su tesis de maestría en investigación clínica sobre realidad virtual y tecnología áptica en neurocirugía funcional. Es profesor titular del área de neurología clínica y quirúrgica de la Universidad de Cuyo. Es neurocirujano del Hospital Universitario y del Hospital Santa Isabel de Hungría, Mendoza, y es miembro activo de numerosas sociedades científicas y actual presidente de la Sociedad Argentina de Neuromodulación. Así que le voy a pedir por favor a toda la audiencia que silencie sus micrófonos y Fabi, adelante con tu presentación. Muchas gracias, Leandro, muchas gracias, José, por la presentación. Voy a compartir la pantalla. Decime, Leandro, si se ve bien. ¿Se ve bien? Se ve bien, se ve perfecto, Fabi. Bueno, muchísimas gracias a todos. La idea de hoy, como han dicho los dos moderadores, es presentar un debate sobre algo que es de muchísima actualidad. Y para comenzar, quiero con esta pregunta disparadora que lo hemos venido hablando hace ya varios años: ¿se opera la mente? Esto es lo que nos va a permitir hablar del resto de lo que comentaron Leandro y José. Pero esta pregunta es fundamental, este es el disparador, esto es lo que nos tiene que permitir pensar seriamente las distintas respuestas, porque no creo que haya una sola respuesta, sino que hay varias. Quiero empezar diciendo que esto no es una charla de ciencia ficción, tengo un sesgo profesional como neurocirujano en la visión del tema, y el debate surge de nuestra práctica médica habitual, como dijo José, presidente de la Asociación Argentina de Neurocirugía, este es nuestro día a día. Y también, como dijo Leandro, me voy a limitar a hablar del implante de un electrodo en el cuerpo humano y no de otros aspectos del transhumanismo como los cyborgs y la conciencia artificial, que también son temas que esperemos poder hablar pronto. Como mencionó
José, el 28 de agosto del 2020, Elon Musk presenta su Neuralink, lo presenta junto también con su robot para implantar este chip en el cerebro con la idea de guardar los recuerdos, de hacer una mejor persona, un mejor humano. Todavía es algo que está en debate cuál sería la finalidad última, pero como dijo Leandro, sí es cierto que Elon Musk lo presenta como algo tecnológico para que el cerebro, la mente humana, el ser humano supere las limitaciones biológicas. Él lo presenta en el 2020, pero como también dijo José, esto no es nuevo. En el Congreso del Futuro, que se hace todos los años en Chile, auspiciado por el Senado de la nación vecina, en el quinto Congreso del Futuro, fíjense que dice, ¿descargarías tus recuerdos en una computadora? Entonces ya hace 5 años ya se planteaba. Quiero aclarar que este Congreso del Futuro es gente notable, hay premios Nobel que hablan de estos temas, y en el del 2016 se habló precisamente de esto. ¿Por qué? Porque ante una realidad que el planeta tiene una fecha de vencimiento, por así decirlo, hay que buscar otros planetas, ¿sí? Pero ¿cómo se viaja a otros planetas? El cuerpo tiene limitaciones, entonces están buscando la forma de que todos los recuerdos de una persona se pudiera descargar a un chip, trasladarlo en una nave espacial, llegar a otro planeta, y en ese otro planeta la conciencia, la mente, los recuerdos de cada ser humano, por reproducirlo mediante androides. Todo esto, que es una ciencia ficción, volvemos a lo más, justamente los dos pies que él tiene es en los viajes espaciales y justamente en tratar de descargar los recuerdos de una computadora. Entonces, si bien, como mencionó José, lo de Elon Musk parece ciencia ficción, hay mucha gente y grupos de premios Nobel que están trabajando en esto. Pero esto del chip de Elon Musk, para nosotros los neurocirujanos no es nada nuevo. De hecho, Alain Benavid, un médico francés, candidato varias veces al premio Nobel en el año 1987, comenzó con el tratamiento quirúrgico de patologías como el temblor, la enfermedad de Parkinson, la distonía, implantando un electrodo cerebral profundo. Entonces, con esta idea de mejorar enfermedades, se comenzó ya hace muchísimos años, ya varias décadas, a hacer estos implantes. Esto nos lleva a otra pregunta disparadora, entonces, ¿qué es la mente? ¿Cómo puedo descargar recuerdos o no? ¿Cómo puedo mejorar una patología implantando un electrodo? Entonces, ¿qué es la mente? Bueno, primero, yo dije que tengo un sesgo como neurocirujano, el debate de lo neurológico y lo psiquiátrico, como acá pueden ver en esta imagen. Este es un artículo donde se estudiaban en las principales revistas de neurología y psiquiatría cómo se veía cada una de las patologías. Pero fíjense curiosamente que desde la meningitis, que parece lo más neurológico, el celeste, hasta la esquizofrenia, lo más psiquiátrico, todas las enfermedades tienen como un degradé de lo neurológico a lo psiquiátrico. Y esto ya viene hace más de 20 años discutiéndose, y la tendencia actual es unir la psiquiatría con la neurología en las neurociencias clínicas. De hecho, en el British Medical Journal, como pueden ver, dice claramente que ya es el tiempo para cortar con esta distinción entre lo mental y lo neurológico, entre la psiquiatría y la neurología. ¿Por qué? Porque el órgano donde se producen estas enfermedades no es uno solo, es el cerebro. Entonces la tendencia es tratar de romper con esa dicotomía neurología-psiquiatría, sino cerebro. Entonces, yo voy a hacer mención a la neurocirugía, a las enfermedades psiquiátricas, como mencionó Leandro, que esto no es algo nuevo. Esto es muy discutido en la antropología. Hace 6.500 años se empezaron a ver estos cráneos donde se muestran ahí esos orificios, esos trépanos, que se sabe que han sobrevivido. ¿Por qué han sobrevivido? Porque tienen cicatrización. Y se sabe, por las herramientas que se utilizaron, que tenían un propósito, o sea, no son accidentales. Uno de los propósitos que todavía está en debate, que se cree que era para
tratar enfermedades o espirituales. Leandro mencionó en su presentación la palabra alma, todavía no lo sabemos, por supuesto, es muy difícil que se sepa, pero ya había como claramente una intencionalidad neuroquirúrgica, podemos decir en términos modernos, para tratar algo muy probablemente relacionado a lo espiritual, relacionado al alma, relacionado a lo que diríamos ahora la mente. Hay otros antropólogos que dicen que no, que era más neurológico, por así decirlo. Pero esto, que ya viene hace 6.500 años, se ha trasladado también a Latinoamérica. Son muy conocidos los cráneos con las trepanaciones, tanto en México, Perú, y en la Edad Media tenemos estas obras clásicas del arte de esa época, donde se extraía la piedra de la locura. Fíjense en esta presentación de Rafael, donde el niño tiene esa postura, fíjense la mirada, fíjense el brazo derecho cómo lo estira, el izquierdo cómo lo estira hacia abajo, toda una simbología en esta obra de arte, donde había una persona que podía ser considerada en esa época como un poseído, como podemos también ver acá en el milagro de San Ignacio de Loyola, de Rubens, mujer poseída por el demonio. Pero si ustedes se fijan en la foto de abajo, es una niña con una epilepsia refractaria, con lo que nosotros hoy llamamos la postura del esgrimista. Y fíjense que lo que representa muy bien Rubens sería para nosotros la postura del esgrimista de una persona con epilepsia. Entonces, fíjense esa relación entre lo espiritual, lo mental, lo neurológico, cómo se va diluyendo, cómo se va entrelazando. No voy a hablar de la historia de todo esto porque nos llevaría toda la mañana, así que vamos a volver o llegar a 1949, Premio Nobel de Medicina para Egan Moniz, un neurólogo portugués que en el año 1935, junto con Almeida Lima, hacen la primera leucotomía prefrontal. Estas investigaciones de estos dos médicos portugueses, como dije recién, culminan el Premio Nobel. Y ahí se abre toda una serie de tratamientos quirúrgicos para enfermedades psiquiátricas. Esto ha tenido durante la historia, por no insistir, no voy a hablar de la historia, pero en la década del 60, sobre todo por la Guerra Fría y todo el contexto de la Guerra Fría, esta posibilidad de controlar la mente mediante cirugía fue muy debatida, muy resistida. No voy a mostrar el video, pero los invito para que vean esto en YouTube del doctor José Manuel Rodríguez Delgado. En el video él está, ese toro que ustedes pueden ver, lo embate al doctor Delgado y él ya le había implantado un electrodo en el cerebro y el toro frena. Entonces, década del 60, vuelvo a insistir, hay que entender el contexto, el control de la mente, como si yo pongo un electrodo, un chip en el cerebro, puedo controlar un comportamiento agresivo en el caso del toro. Y entonces ese debate hace que en la opinión pública este tipo de cirugías tiene una connotación negativa, pero sin embargo, en la neurocirugía... Sí. Gracias. En la neurocirugía, los avances tecnológicos permitieron que se siga investigando, se siga trabajando fervientemente con en esta rama de la medicina. Entonces, llegamos hoy donde el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo, la agresividad, la depresión, el dolor, las adicciones, los trastornos alimentarios, Gilles de la Tourette, etcétera, etcétera, ya es, como dijo Leandro, algo semanal, algo que está ya en nuestra herramienta diaria. Colocar electrodos cerebrales para mejorar patologías. Ahí tenemos algunos ejemplos de TOC, depresión. Ahí tenemos un artículo nuestro con el doctor Piedemonte que presentamos sobre una técnica nueva para el tratamiento de la depresión mediante colocación de electrodos cerebrales profundos. En diciembre tuvimos al doctor Derrida que habló de los circuitos cerebrales del dolor, sufrimiento, recompensa, lo cual explica cómo se puede operar estas patologías, inclusive la adicción. El doctor Manuel Hernández Salazar nos habló de la cirugía de la anorexia, la bulimia, la obesidad, porque son todos mecanismos cerebrales. Y así llegamos a la enfermedad de Alzheimer,
con el doctor Lozano. Esto es muy importante porque fíjense que la base de esta cirugía es el tema, y ahí ya empezamos con la palabrita enhancement, la mejora de la memoria. Entonces, ya para ir cerrando, el planteo del enhancement, de la mejora, si yo tengo la tecnología para operar una enfermedad como la del Alzheimer, ¿cómo puedo usar esa misma tecnología para mejorar un funcionamiento normal? Entonces, una cosa es un cerebro enfermo que lo llevo a la normalidad, y otra cosa es un cerebro normal llevarlo a algo superior. Esto es algo muy conocido en farmacología. Nosotros tenemos un trastorno de déficit de atención con hiperactividad en un niño, le damos un fármaco, pero pueden haber fármacos psicoactivos que me ayuden a estudiar más, o el enhancement neurológico, como se vio en los Juegos Olímpicos de Río, el neurodoping mediante estimulación magnética transcraniana. Yendo a la cirugía, todos conocemos que la cirugía plástica, la reconstructiva para los grandes quemados, pero ya ahora la cirugía estética ya es parte de nuestro día a día. Y esto mismo se puede trasladar perfectamente al enhancement neuroquirúrgico o neurocirugía estética, donde tenemos una enfermedad como un implante coclear o prótesis robótica, pero ahora el DBS Neuralink nos va a permitir, como al doctor Lozano le permite operar a un paciente con Alzheimer, operar a un paciente para tener mejor memoria. ¿Estamos ante la puerta del transhumanismo o ya lo estamos viviendo? Fíjense cómo en la literatura neuroquirúrgica ya hace 11 años se hablaba sobre la perspectiva del neuroenhancement, y es dudoso, como dice ahí, que sea moral o éticamente posible hacer desde el punto de vista del neurocirujano este tipo de tratamientos, porque podemos estar para tratar también ciertos comportamientos que consideramos que pueden ser desfavorables, lo cual nos plantea cuestiones éticas y sociales muy importantes que debemos debatir. Entonces, estamos ante una situación donde la tecnología, creo yo, nos permite hacer esto. De hecho, lo hacemos para tratar la enfermedad. Ahora el planteo es, esa misma tecnología, ¿la podemos usar para mejorar la mente, el cerebro? Como siempre, yo considero que lo más importante de la tecnología es la parte humana. Nosotros tratamos seres humanos, nosotros somos seres humanos, y la tecnología es un medio para que este ser humano sea lo mejor posible, por supuesto que sí, pero siempre con la distinción de cuál es el límite de la enfermedad a la normalidad y el límite de la normalidad a la supernormalidad. Eso es lo que vamos a seguir debatiendo durante esta mañana. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Fabi, por tu presentación. La verdad que estupenda, brillante, muy ilustrativa. Creo que nos deja más preguntas que respuestas, que era la idea, ¿verdad? Esa es la idea, dejar las preguntas planteadas. Bien, ahora va a disertar el doctor Fabián Piedimonte, que es neurocirujano universitario involucrado en técnicas de neuromodulación invasiva hace ya 3 décadas. Fabián Piedimonte es un referente en esto, que trasciende las fronteras de nuestra región, y va a abordar el aspecto técnico, es decir, si se puede operar la mente y si es posible técnicamente con las herramientas que contamos al momento. Quiero hacer una pequeña salvedad, que un gran debate que se da en la comunidad científica es si operamos el tejido neural, es decir, el cerebro, y traemos como consecuencia cambios en la mente, o si se opera directamente en la mente. Este es un gran debate. Pero bueno, Fabi, adelante con tu presentación. Bueno, muy buenos días a todos. En principio, agradecer a las 3 instituciones que han tenido la intención y lo están concretando de llevar adelante esta reunión tan interesante. Tanto la Asociación Argentina de Neurocirugía, el capítulo de Neuromodulación y Alazane, en las cuales yo de alguna manera me siento involucrado y de las cuales he aprendido mucho. Bueno,
ya lo decía José inicialmente, nosotros somos neurocirujanos, eso implica que por ahí seamos un poco prácticos, un poco ortodoxos. Esto de ninguna manera es una virtud, al contrario, muchas veces hasta puede llegar a ser un defecto, y tenemos que abrirnos a otras situaciones que creo que son también importantes. Por eso, en el transcurso de estos 15 minutos, vamos a hablar sobre la neuromodulación invasiva y cirugía de la mente, básicamente basados en el aspecto exclusivamente técnico, pero definitivamente vamos a tener un overlapping, se va a sobreponer algunos aspectos de lo que hemos hablado con lo que habló Fabi previamente. Bien, básicamente decir que no tengo conflicto de interés y todo lo que voy a mostrar acá es absolutamente consentido por los pacientes. Una rápida agenda, muy concreta, muy básica, y plantear desde el punto de vista del concepto que la neuromodulación es una técnica, es un procedimiento o grupos de procedimientos que nos permiten modificar el funcionamiento del sistema nervioso mediante modulación, mediante inhibición, mediante excitación de diferentes redes neuronales, pero siempre con fines terapéuticos. Esto no nos lo podemos olvidar en ningún momento. Para los que no están involucrados en el tema neuroquirúrgico propiamente dicho, comentarles que el sistema es prácticamente como un marcapaso cardíaco, un generador de impulsos eléctricos que a través de cables subcutáneos llegan hasta 1, 2, 4 o más electrodos que se colocan a nivel de diferentes estructuras del sistema nervioso. Por sus siglas en inglés, lo conocemos como DBS, de Deep Brain Stimulation. Esto no es nuevo, ya lo decía Leandro, lo decía Fabián Cremacci, la neuromodulación, si bien uno la reconoce desde los 80 con los trabajos de Alim Benabil, previamente se utilizaba, posiblemente lo utilizábamos con el doctor Jorge Schwartz y otras personas a nivel mundial en el tratamiento casi exclusivamente del dolor. Pero lamentablemente el hardware, las herramientas que teníamos eran extremadamente arcaicas y básicas. El electrodo era literalmente un cable que debía ser introducido con un estilete, con alto riesgo de que se modificara su trayectoria. Esto, gracias a la tecnología y los avances, se modificó significativamente. Hoy los electrodos son electrodos más rígidos, con mayor precisión en la colocación, con 4 contactos, compatible con resonancia magnética, que nos permite confirmar el lugar donde va ese electrodo, y más aún, hoy tenemos electrodos direccionales. ¿Esto qué es? Es la posibilidad de dirigir en forma selectiva y específica el estímulo, no ya a una estructura, sino a una parte de esa estructura que nosotros consideramos que es la más útil para controlar, combatir, aliviar el síntoma que está aquejando a nuestro paciente. De esta manera, por ejemplo, en el subtálamo, nosotros podemos evitar la región límbica para precisamente evitar trastornos cognitivos, de depresión, etcétera, etcétera, y focalizarnos con una simple programación intuitiva y extremadamente amigable a la porción dorsolateral, que es la porción estrictamente motora. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Técnicamente, que es lo que me han pedido por ahí que plantee y comparta con ustedes aquí en esta reunión. Lejos de lo que hacíamos hace 30, 35 años, que era utilizar una ventriculografía, hoy ya podemos hacer una ubicación directa del sector donde queremos poner nuestro electrodo mediante la definición que obtenemos con las resonancias 3 Tesla. Más aún, existen programas computarizados que nos ayudan a fusionar atlas específicos y definir virtualmente dónde va a ir nuestro electrodo. Hacemos un microregistro intraoperatorio que por el sonido y la estructura de la señal
nos permite confirmar que estamos en el lugar adecuado, descendemos nuestro electrodo, lo confirmamos mediante radioscopía, y de esta manera nos damos por satisfechos si durante la prueba de estimulación intraoperatoria el paciente obtiene los resultados que uno espera y fundamentalmente no desarrolla efectos adversos. ¿Para qué se utiliza? Este es un video muy gráfico de un paciente que hemos operado con el grupo de nuestra institución, ya operado por temblor con estimulación bilateral del núcleo ventral intermedio medial del tálamo. Ahí tenemos el equipo apagado, en off, y vemos cómo eventualmente el síntoma, que es en este caso invalidante, al encender el estimulador, cesa en forma inmediata. Es decir, el resultado de la interacción del impulso eléctrico con el funcionamiento anómalo del circuito tálamo-cortical se ve en forma inmediata durante el encendido y el apagado. Pero no solo para temblor, también en los casos de disquinesia, como vemos en este caso, una paciente intervenida quirúrgicamente por disquinesias graves, como inmediatamente luego de la cirugía desarrolla un control realmente interesante de sus disquinesias. La distonía es otra patología en la cual podemos observar resultados no solo muy buenos, sino a largo plazo, con follow-up, por ejemplo, con esta chiquita operada de más de 20 años, y control de los movimientos distónicos, en este caso de distonía mioclónica de IT11 positiva. Otras situaciones como la camptocormia, pero no cabe duda que el gold standard hoy en día en la enfermedad de Parkinson, y por lo que Fabián ya ha comentado, el doctor Alim Benavid ha sido nominado múltiples veces a premio Nobel, es la estimulación de esta porción del núcleo subtalámico, la porción dorsolateral, que permite un control simultáneo del temblor, de la rigidez, de la kinesia, como vemos en esta mujer realmente incapacitada, principalmente por esta lentitud del movimiento relacionada a una casi aquinesia, inclusive en ON, que después de la estimulación subtalámica tiene una respuesta extremadamente interesante. Ahora bien, ¿qué pasa con la estimulación cerebral profunda y la conducta? Esto ya lo planteó claramente y en forma amplia Fabi, pero a mí me gustaría compartir unos 50 segundos de un video, de una película que es extremadamente recomendable, si no la vieron, ya es una película de 15 años, donde trabaja Denzel Washington, Meryl Streep, y que hace relación a un grupo de marines que van a Afganistán a pelear y que son intervenidos quirúrgicamente con electrodos cerebrales profundos para modificar su conducta y permitir actuar hacia el resto, no de acuerdo a su voluntad, sino a la voluntad de la persona que maneja ese estímulo. Vemos acá, entonces, rápidamente. Ingram, stand up. A few steps, please. And if you could secure the door, please, Chris. Captain Marco, stand up. Raymond? Yes, sir. There's a gun on the cupboard. Would you please take it and give it to Captain Marco? Yes, sir. Yeah. Captain. Oh! Captain Marco, please shoot Private Ingram. Es decir, esto claramente muestra algo que posiblemente quien no esté involucrado con la neurocirugía, con la estimulación cerebral profunda,
parece una película de ciencia ficción. Pero ya Fabián lo anticipó, no es ciencia ficción. Si ustedes leen lo que el neurocientífico Rodríguez Delgado escribió en una entrevista que le han hecho hace ya 50 años en el New York Times, él planteaba que el control físico de la mente podía estar determinado por un sistema de radio y que podía de esta manera hacer aparecer o desaparecer la hostilidad, la jerarquía social podía ser modificada y hasta podía cambiar el comportamiento sexual de los individuos. Esto realmente es trágico, uno le genera escalofrío, piel de gallina, pero esta persona trabajó durante muchísimos años para la CIA y justamente trabajó en programas de modificación de conducta en personal de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos. Y el que quiere puede leer, si se anima, su libro Control Físico de la Mente. Ahora bien, así como existen algunas personalidades, existen otras serias que buscan controlar el sufrimiento, como decía Leandro. Barnutin fue el primero que usó la estimulación cerebral profunda para una enfermedad psiquiátrica, para el trastorno obsesivo-compulsivo, utilizando la estimulación de la cápsula interna, su brazo anterior, con muy buenos resultados. 2 años después, y ya lo comentó Leo y lo comentó Fabi, Andrés Lozano, un pionero en todo lo que es estimulación cerebral profunda y fundamentalmente en psicocirugía, planteó que la región subgenual, área 25, podía ser un lugar adecuado para tratar la depresión endógena grave. Y esto es un paradigma fundamental, es un antes y un después. ¿Por qué lo observó? Porque determinó en estudios funcionales, PET scan, la modificación del metabolismo en el área 25 en el paciente depresivo, y el paciente depresivo que claramente no mejoraba con medicación, iba a la estimulación cerebral profunda con estos electrodos en este área y mejoraba significativamente no solo los síntomas, sino las imágenes de PET scan. Siguiendo con lo que es el estudio por imágenes funcional y el aporte que nos da, el grupo de Goiânia, de Osvaldo Vilela Filo, hipotetizó el hecho de que el globo pálido externo podía ser una estructura involucrada en el Tourette. De esta manera, nuestro grupo también comenzó a indagar la posibilidad de la estimulación del globo pálido externo en su porción medial, y hemos tenido resultados realmente interesantes al respecto. También con la estimulación del pedúnculo talámico inferior, ya para patología más compleja, combinada, depresión y trastorno obsesivo compulsivo, en un estudio multicéntrico con la gente de México y de Toronto, hemos observado la utilidad de este sinergismo de estimulación. Y, como comentaban mucho más recientemente Andrés Lozano, y esto simplemente fue una observación tratando de hacer otro tipo de cirugía para bulimia y anorexia, determinó que la estimulación del fornix tenía un impacto positivo, beneficioso sobre la memoria, y principalmente por la activación metabólica de las áreas corticales temporales en forma significativa. Hoy por hoy, esto es una posibilidad para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Pero, a partir de estos estudios, y ya para ir finalizando, existen comunicaciones sobre la posibilidad de incrementar la memoria y la educación, el estudio, etcétera, etcétera, que pueden ser, como planteábamos, peligrosos y estéticos, y no ir al objetivo fundamental, que es aliviar un sufrimiento. Más recientemente, en este estudio, ¿sí?, se llega a una conclusión de que realmente, técnicamente, es posible editar la memoria humana, y sugiere posibilidades terapéuticas interesantes. El gran impacto, la gran barrera, o lo que tenemos que tener en cuenta, fundamentalmente,
son las cuestiones éticas. Más hoy en día, cuando realmente sabemos la preocupación que existe sobre las situaciones de la posibilidad de obtener información concreta, esto ya no es ciencia ficción, del cerebro de un tercero, viendo, como ya ustedes han conversado, la mediatización de los procesos de neuromodulación con diferentes objetivos más allá del terapéutico, y por eso es muy bienvenido la posibilidad de que gente preocupada al respecto avance en el estudio de los aspectos éticos y en nuestra disciplina neuroéticos. Para finalizar, comentarles que, y creo que justamente vi conectada, no sé si seguirá, Alejandra Rabadán hace muy poquitos días ha publicado una obra excelente, después de trabajar muchos años al respecto, sobre los desafíos bioéticos en las neurociencias del siglo XXI. Y la Sociedad Mundial de Neuromodulación recomienda claramente que cuando uno va a trabajar con la mente, con eventualmente la conducta, hay que llevar adelante procedimientos solo de neuromodulación, no ablativos, neuromodulación porque es reversible y ajustable en forma transdisciplinaria y obviamente siguiendo en forma rigurosa las guías de consenso. Volviendo a la pregunta, ¿es posible técnicamente? Sí, pero el problema fundamental es saber cuándo, cómo, dónde y cuál es nuestro límite. Muchísimas gracias y bueno, seguiremos escuchando las charlas que vienen. Bueno, Fabi, muchísimas gracias por tu charla tan ilustrativa, tan abarcadora. Ahora vamos a pasar al aspecto filosófico, digamos, todas las implicancias desde el punto de vista social y filosófico que tienen estos procedimientos que implican, digamos, un abordaje del cerebro con una consecuencia, como bien vos dijiste, en la actividad mental y por ende también en la conducta. La próxima charla es de la doctora Antón Linar, que es filósofa, doctora en filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo, es investigadora del CONICET y profesora de filosofía del lenguaje en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuyo, es directora de filosofía de la revista de filosofía de la Universidad de Cuyo y dirige y participa de proyectos interdisciplinarios en temas de intersección entre la fenomenología, las neurociencias y las ciencias cognitivas. Así que, doctora, muchas gracias y tiene la palabra. Muchas gracias, buenos días a todos. Muchas gracias a cada uno de los organizadores, especialmente a Fabián Kremaski, que tuvo la iniciativa de organizar, de convocarnos. Hace un tiempo ya que venimos intentando, quiero compartir primero, a ver si logro compartir mi pantalla mientras converso. Disculpen. Aquí. Sí, hemos intentado desde hace algunos años adentrarnos en la interdisciplinariedad que creo ambos consideramos sumamente fructífera y queda mucho por hacer. Y como bien se planteó desde un comienzo, la idea es presentar más preguntas que respuestas. Y bueno, quisiera comenzar partiendo de la siguiente afirmación, es decir, cualquier pregunta por posibilidades requiere partir de realidades. Y en el tema que nos convoca, esto supone en primer lugar poder describir técnica, es decir, materialmente, el procedimiento de neuromodulación invasiva, como ya hemos escuchado brillantemente expuesto por nuestros neurocirujanos. Ahora bien, describir
material o técnicamente un proceso de intervención física u operación en sentido amplio es una condición necesaria, aunque no suficiente para describir... Una interrupción. Sí, No sí, se sí. está presentando la... Ah, yo lo tengo en mi pantalla, a ver. Se ve que no he apretado el botón adecuado. A ver. Ahora sí, perfecto. Ay. ¿Sí? ¿Ahora sí? No, se salió, se había puesto, Ah, se pero... salió. ¿Qué es lo que he apretado? A ver. ¿Ahora sí? ¿O tampoco? No, recién se había logrado poner la presentación, pero ahora está solo Sí. la cámara. Vuelvo a hacerlo. ¿Estoy compartiendo allí? Sí, Sí. Listo. ¿Está entonces la filmina? ahora sí, ¿Sí? perfecto. Sí. Sí, no sé qué habrá ocurrido allí. Bueno, muy bien. Entonces, decíamos que describir material o técnicamente un proceso de intervención física u operación en sentido amplio es una condición necesaria, aunque no suficiente para describir y menos aún comprender, que es una palabra, un aspecto fundamental, qué es un acto, qué es un acto, y con ello comprender más acabadamente su realidad y sus posibilidades, es decir, comprender en qué consiste un acto en cuanto ámbito o actividad propia de un sujeto, o más genéricamente, de la condición subjetiva. En otras palabras, estas distinciones apuntan a dilucidar si es posible afirmar que la intervención material o física, que consiste en la estimulación cerebral profunda por medio de estos electrodos, puede identificarse con o comprenderse como una cirugía de la mente propiamente dicha. O también si es este acto una intervención en la mente, una efectuación material, eso es propiamente una cirugía, una efectuación material, una injerencia manual en la conciencia, en el pensar. Este modo de formular la cuestión manifiesta claramente la necesidad de preguntarnos por la mente misma. El problema de la relación entre el cuerpo y la mente, utilizando terminología contemporánea, podríamos decir, porque es un tema que ha ocupado la filosofía ya desde sus orígenes. Históricamente se ha aludido, por ejemplo, como ya mencionó Fabián, al alma como principio vital, por ejemplo, al espíritu, al pensar, a las funciones cognitivas. Sin embargo, la moderna filosofía de la mente podría decirse que empieza en Descartes, al afirmar: yo soy una cosa que piensa, una mente o un alma. Pero está mi cuerpo, por otro lado, como una sustancia extensa. Surge así la gran cuestión, el gran problema, y es que se plantea allí esta dificultad de la relación, ¿no? La relación mente-cuerpo, alma-cuerpo, materia, mente. Lo que Descartes propuso, el modo en que lo formuló en realidad, ha permanecido firme en el trasfondo de la teorización posterior sobre la mente. En algunos casos se ha expuesto como la relación entre la mente y la materia, o como cuál es el significado de la mente en la naturaleza. Y en muchas ocasiones se ha formulado como el problema de la posibilidad o no de reducir la mente a la materia. Los diversos enfoques que han aportado su teorización o han fundado praxis clínicas, especialmente neurológicas, psiquiátricas y psicológicas, en este marco del problema mente-cuerpo, o más específico aún, mente-cerebro, podrían identificarse como, por un lado, podríamos hablar del conductismo, que, bueno, dicho muy rápidamente, reduce los contenidos psíquicos o los actos mentales a esquemas de comportamiento externo. Por otro lado, podríamos mencionar una postura neurologista o el neurologismo, que identifica el acto mental con el evento físico, es decir, el evento neurológico. Por otro lado,
podríamos mencionar una postura emergentista que sostiene que los rasgos de la vida y de la conciencia emergerían desde la complejidad química. Se trataría de una causalidad de abajo hacia arriba o bottom-up causation, como suele mencionarse en la literatura relacionada. Es decir, no una mera influencia, sino propiamente una causalidad material, es decir, la materia produciría la realidad mental como algo diverso de la materia propiamente. Por otro lado, una postura denominada superveniencia, que es la interpretación que acepta una dualidad de eventos, el evento mental y el evento físico, pero que tendrían una correlación. Y por último, podríamos mencionar el funcionalismo computacional, que es la postura que sostiene que la mente viene a equipararse a una especie de software del cerebro, ¿verdad?, hacia el software de una computadora. Y, bueno, la postura más extrema del funcionalismo es la que propone la existencia o la posibilidad de una inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que, dicho rápidamente, propone? Es decir, lo que hace es una reducción de los actos o de los estados mentales a las funciones de una máquina. Perdón, se escucha una especie de radio o personas hablando en el fondo, que me parece que... Bueno, no sé quién debería silenciar allí su micrófono. Muy bien. Entonces, la idea fundamental detrás del funcionalismo computacional, que tiene estrictamente que ver con el transhumanismo, ¿verdad?, es la reducción del acto, de la noción de acto, a la defunción de una máquina, porque sostiene precisamente la idea o la tesis de la posibilidad de una múltiple realizabilidad de los estados mentales. Es decir, el soporte nervioso, cerebral, biológico, aparecería como accidental, no como algo esencial a la conciencia o al acto mental en general. Entonces, ya podemos ir señalando distinciones clave a partir de estos primeros aportes. Por un lado, es decir, el acto se identifica, y más precisamente en el caso del funcionalismo, queda reducido a una función, es decir, no se reconoce la realidad de los actos de un sujeto. ¿Qué es un acto? En definitiva, es esencial que lo veamos más detalladamente. Es decir, un acto es un fenómeno de la esfera de las vivencias, de la conciencia, cuya peculiaridad consiste en estar dirigido a objetos, es decir, en ser intencional. Y por eso su objeto es esencial y estructuralmente para un sujeto en el sentido de estar dado, es decir, aparece a un sujeto. Es decir, un acto hace posible precisamente la representación de objetos en sentido amplio, ¿verdad? Objetividades en general, no hablo de de objetos sensibles o materialidades. Es decir, hace posible que las objetividades aparezcan, se experimenten, se conozcan. Una función, en cambio, es una relación entre dos o más cantidades o variables, de tal modo que al variar cada una de esas variables, valga la redundancia, es decir, esas cantidades, la relación entre ellas permanece intacta, es constante. Es una estructura meramente formal. Y aquí tiene lugar, claro, la siguiente confusión. Los contenidos objetivos del pensar, es decir, de los actos, pueden transcribirse en muchos códigos, en lenguas o en soportes, por supuesto. Ahora bien, esto no equivale al acto mismo, al evento o fenómeno subjetivo, es decir, el contenido objetivo no es el acto, aunque forma parte constitutiva de él. Ese acto es siempre encarnado, situado. Yo creo que aquí se van iluminando algunos de las afirmaciones que se han hecho como hechos posibles, ¿no? Esto de transferir la memoria, transferir la mente. Acá estamos viendo un poco la diferencia, ¿no?, entre lo que supone la condición subjetiva como acto, posibilidad de actuar, y por otro lado los contenidos. Entonces, por otro lado, también es clave advertir que la mente o conciencia no es meramente el estado
esto un paréntesis, ¿no? El estado médico de conciencia, ese proceso fisiológico por el cual el individuo mantiene un estado de alerta con pleno conocimiento de sí mismo y de su entorno, sino que se trata de la condición subjetiva misma, es decir, la perspectiva de primera persona de la experiencia. Esto es precisamente experiencia, eso supone experiencia, el aparecer, el para mí, el de una vivencia, de una representación, de un contenido. Es decir, esa condición de propiedad y de agencia de todo acto, de toda experiencia, es el ámbito de la intencionalidad y del sentido. La crítica de John Searle, un autor que vive actualmente, la crítica de este autor al funcionalismo computacional, por ejemplo, aporta algunos distingos esenciales que nos adentran en aquello de lo que estamos tratando. Searle señala que la cuestión no es si una máquina que responde o comprende, opera adecuadamente, comprende. El problema es si comprender, nuestro comprender, es algo más que responder adecuadamente a preguntas o reaccionar, digamos así, adecuadamente ante ciertos estímulos. Es decir, en otras palabras, una regla típica de computadora va a determinar que cuando una máquina está en cierto estado o tenga a su vez un cierto símbolo en su cinta, digamos así, va a realizar ciertas acciones, pero los símbolos, y lo diría yo así entre comillas, los símbolos, es decir, lo que denominamos símbolos en un sistema, que son en definitiva algoritmos, no tienen ningún significado, es decir, no tienen ningún contenido semántico, no se refieren absolutamente a nada. Y lo mismo puede decirse del estado físico-químico del cerebro, si lo comparamos con la postura neurologista, ¿verdad? Es decir, nuestros estados mentales, no estados físico-químicos, tienen por definición, según lo que dijimos recién, ciertos tipos de contenido, es decir, mis pensamientos son sobre algo. Las cadenas tienen que tener un significado que sean los pensamientos sobre esas cosas. Es decir, la mente, la conciencia, tiene más que una sintaxis, es decir, tiene una semántica. Y un programa de computación, un proceso funcional de un computador, es solamente sintáctico, formal. Entonces, Searle aporta una distinción que nos permite comprender mejor por qué se identifica con tanta facilidad una función o un proceso físico-químico con un acto, que cabe recordar, por supuesto, precisamente es el acto el que ha servido de modelo para la creación de estos procesos formales. Entonces, ¿cuál es esta distinción que aporta Searle, que es sumamente útil? Por un lado hay una intencionalidad intrínseca propia de los actos cognitivos, tener un contenido, estar dirigido a un objeto, ¿verdad? Que es rasgo propio de la conciencia, de los estados mentales. Doctora, sí. Vamos 17 minutos, ya deberíamos ir concluyendo. Sí, ya estoy casi terminando. Sí, muchas gracias. Y por otro lado, tenemos una intencionalidad derivada, que es la relativa a un observador o intérprete. En definitiva, es decir, no posee propiamente intencionalidad una función en una máquina, sino dice funcionalidad respecto de quien interpreta propiamente, es decir, respecto propiamente de una conciencia. Ahora bien, decir que la conciencia o la mente no se identifica ni con funciones, ni con un software, ni con los eventos físico-químicos, no equivale a sostener que no sea corporal, encarnado, corporizada. ¿Y esto qué significa? Que todo estado mental, toda conciencia, toda experiencia se ve instituida por un aquí absoluto de un cuerpo vivido, en contraste con los objetos o con el mero cuerpo material. El cuerpo vivido es un cuerpo animado, es un yo. Es decir, yo no puedo tomar distancia de mí, es decir, no puedo ser objeto de mí misma. Este yo, como cuerpo vivido, es el que me permite el acceso al mundo mismo, a los objetos y a otros sujetos, porque mis experiencias son precisamente perspectivas, me aparecen a mí, ¿verdad? Entonces, advertir y reconocer que la condición subjetiva es corporizada y lo que es lo mismo, que es que el cuerpo es un yo, es un sujeto, es el ámbito originario, exclusivo de la intencionalidad, implica advertir también que toda pasividad es actividad para el sujeto. Y aquí hemos llegado a un punto
crucial, y ya con esto voy cerrando, ¿no? Podríamos recuperar lo expuesto recurriendo al análisis de un caso, un paciente intervenido quirúrgicamente por una psicopatología, por ejemplo, una depresión. Médicamente nos referimos a este suceso como, según los modelos de la física, un fenómeno humano que en realidad consiste en la reconfiguración de un sentido existencial, se concibe como una efectuación o efecto material provocado por la intervención material quirúrgica. Pero, claro, aquí se muestra extraordinariamente fecundo el modelo de la física. Ahora bien, el recurso a estos modelos en los que se aísla el cuerpo de la realidad personal, total, unitaria, clausura el acceso al sujeto corporizado, y con él al mundo de los actos, los proyectos libres, las motivaciones, la verdadera urdimbre de la persona, la legítima, y con eso a la legítima comprensión de lo que se trata, ¿no? Entonces, y con otro símil ya acabamos, nos ayuda a comprender mejor. Es decir, así como recibir un regalo no es el efecto del contacto de una superficie sólida, la de un paquete envuelto con la superficie de la piel, las de las manos, por ejemplo, no consiste en esa entrega material de un objeto, sino en la entrega y la recepción de un don, y que sin embargo podríamos replicar, es necesario el contacto de esas superficies para que tenga lugar el acto de acogimiento de un regalo. También podemos afirmar que se acoge un don, un regalo, por medio de palabras de afecto, de gratitud, sin la entrega de nada material. En definitiva, se pierde de vista lo propiamente humano y sus posibilidades en el momento mismo en que se cree haberlo aferrado y explicado según modelos naturalistas. Entonces, ser sujeto significa ser absolutamente imprevisible, incalculable, moverse en el ámbito de la motivación y no de esta causalidad material. Es ofrecer constancia, como constancia de realidad, la experiencia de resistencia a la proyección de un otro, de sorpresas o de eventos inesperados que no podemos predecir. Ser sujeto corporizado implica que la constitución de sentido, es decir, la experiencia, se configuran según un modo material en relación con un mundo que, incluyendo también a otros sujetos, ofrece su propia realidad corporal como expresión misma de la conciencia, que no es un reducto oculto que deba inducirse. En definitiva, el sentido corporizado de sujeto no es efecto de la materia, es decir, el sentido corporizado de efecto no es efecto de la materia. Es contenido de un acto, iniciación libre de un yo. Si bien es verdad que no puede abrazarse sin brazos, tal vez la provisión de brazos a quien no los posee o los tiene inmovilizados o tullidos ofrezcan lo inmediato y observable la posibilidad de abrazar. Sin embargo, solo el yo, la persona, puede ser capaz de entregar su presencia corporizada en un abrazo, y así no solo sentir o experimentar un movimiento corporal envolvente, sino consentir la entrega de sí. Muchas gracias. Disculpen Muchas gracias. extensión en el tiempo. Me excuso por las dificultades tecnológicas. Puede pasar, puede suceder. Muchísimas gracias. La próxima disertación está a cargo de Mariano Asla, que es doctor en filosofía de la Universidad de Navarra, España, por la Universidad de Navarra, España. Sus principales áreas de interés giran alrededor de la filosofía de las ciencias cognitivas y de la psicología moral. Hasta el año 2020 fue vocal del Comité de Ética en Medicina de la Academia Nacional de Medicina y se desempeña como profesor asociado de Antropología y Ética en la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral. Y sus últimas publicaciones académicas internacionales se concentran en la gramática generativa moral y en las narrativas transhumanistas. Así que, Mariano, adelante, te cedo la palabra. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla y después empiezo. Voy a intentar terminar. Creo que tengo inhabilitada la función de compartir pantallas. No sé si esto se puede cambiar.
Estoy intentando compartir pantalla y no... Me dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantallas de los participantes. Bueno, entonces, si no puedo compartir pantalla, lo haremos a la... Mariano, ahora te hacemos Sí. co-host para que puedas compartir dale. pantalla. Creo que es porque saliste de la reunión y volviste a ingresar. Claro, se me cortó la señal. Pido mil disculpas, por eso tuve que cambiarme de lugar y por eso también puede llegar a haber un ruido de fondo porque estoy en casa y los niños están cerca, así que, bueno, todas esas disculpas juntas. Avísame cuando sea co-host y arranco. Bueno, antes que nada, agradecer hasta que pueda compartir la pantalla. Agradezco mucho la invitación. Quiero agradecerle a Ivana, que la conozco hace muchos años y por quien siento admiración y cariño. Y quiero agradecer al doctor Nagino, Piedimonte y Cremacci, porque en este tipo de actividades transdisciplinares, interdisciplinares, sobre todas las cosas yo puedo aprender. Y la verdad es que la vida académica, si tiene algo de lindo, es la posibilidad de aprender unos de otros, así que quiero agradecerlo sinceramente. Y lo segundo es una confesión. Hace unos años estuve en un congreso en Roma, donde un filósofo de la mente muy conocido inglés, que se llama Tim Crane, decía que los filósofos nos vemos obligados, desde el nacimiento de la filosofía, a debatirnos entre dos posibilidades. Una es decir cosas absurdas y la otra es repetir lo obvio, ¿no? Cosas absurdas, repetir lo obvio como el ser es, el no ser no es, Parménides, y decir cosas absurdas es, por ejemplo, pretender que todo en la realidad humana se reduce a un juego de poder. Y yo me pregunto si Foucault alguna vez tuvo un amigo. Pero en cualquier caso, si esta distinción es cierta, me parece un poco desencantada, pero tiene algo de cierto, yo soy de aquellos que repiten cosas obvias. Entonces, lo que voy a hacer es compartir una serie de reflexiones que son bastante obvias, y en ese sentido, ya de antemano les doy permiso para dormir. Bien, entonces, no puedo compartir pantalla. Bueno, no puedo compartir pantalla, pero sí puedo ver mi pantalla, y entonces lo que voy a hacer es... Perdonen, Quizás podés enviarme la presentación y la intento compartir yo, ¿te parece? A Ivana. ver, no, lo que voy a hacer, Ivana, es sencillamente la veo yo, y en cualquier caso después se las paso en algún momento, y les pido, bueno, nada, paciencia e imaginación para verlo. Entonces, titulé la Mariano, presentación... disculpa, Sí. solamente el host puede habilitarte. Si vos querés, nosotros que ya estamos habilitados podemos hacerlo por vos y simplemente nos indicás que pasemos la filmina como vos prefieras. Bueno, dale, ¿y cómo te la paso desde acá, desde donde estoy? Porque no... Por mail, si querés, pásamelo a mí, que tenés mi mail, es más rápido. ¿Te parece? Bueno, sí, En el dale que un te envié segundo. el contacto, en el que te envié el link, ahí podés Bueno, entonces hacer lo paso. un reenvío. Estoy en este momento abriendo el correo. Un segundo y disculpas, mil disculpas. Bien, a ver un segundo. Bueno, le pedimos disculpas a la audiencia, fue un pequeño Sí. inconveniente técnico que ya está siendo solucionado. Sí, mil disculpas. No, miren, lo que voy a hacer me parece más prolijo para no demorar tanto. A ver, hago un último intento, que estoy intentando compartir la pantalla. Estoy guardando en desktop. Y ya si esto no sale, lo hacemos a la vieja usanza y sencillamente...
No, no puedo. La computadora no me deja. Así que sencillamente voy a dar mi charla en los temas que tenía pensados y en todo caso después lo mando. Entonces, primero, titulé mi charla de la neuromodulación al neuroenhancement, desafíos del programa transhumanista. Y básicamente voy a tocar 4 puntos principales. ¿Qué es el transhumanismo? ¿En qué clima filosófico emerge? ¿Cómo afecta este clima a la medicina? ¿Y qué desafíos presenta entonces a la neuroética? La primera aclaración es que es verdad que el transhumanismo, en cierto sentido, puede presentarse como un movimiento bastante delirante. Muchas de las propuestas que el transhumanismo hoy plantea están lejos de las posibilidades técnicas actuales y quizás muchas de ellas sean irrealizables de suyo. Lo que me parece interesante es que el transhumanismo supone una serie de principios o postulados fundamentales en los cuales el mundo de algún modo ya se debate y que crean un clima para el ejercicio de la medicina y que luego tiene implicancias concretas en el ámbito de la neuroética. Entonces, lo primero será definir el movimiento transhumanista. Y ahí lo que hay que decir es que el transhumanismo se presenta, curiosamente, como una especie de Dios jano, es decir, como una especie de Dios de 2 caras, con 2 dimensiones claramente contrapuestas. La primera es la cara optimista del transhumanismo, es decir, el transhumanismo es un movimiento científico y filosófico que se propone la utilización de las tecnologías convergentes, nano, bio, info y cogni, para la modificación del cuerpo humano. Y entonces sí superar el último de los obstáculos, trasponer la última de las barreras y soñar en grande. No solo vivir un poquito más, sino vivir tanto como quiera nuestro deseo, no envejecer, tener un dominio completo sobre nuestras pasiones, tener una capacidad cognitiva y creativa sin límite alguno. Entonces, de alguna manera, el transhumanismo se propone en ese sentido como una reedición mesiánica e ideológica, pero esta vez a través de la tecnología. La segunda cara del transhumanismo, que por eso digo que se presenta como el Dios jano, responde de algún modo a la situación. O sea, si el transhumanismo se propone como cambiar radicalmente el cuerpo humano, entonces la repregunta inmediata es, bueno, pero yo quiero cambiar absolutamente mi cuerpo. Esta pregunta se transforma en otra. ¿Quiero cambiar absolutamente aquello que de mi cuerpo depende? Y esto inmediatamente en una tercera pregunta, porque todo depende hasta donde yo sé de mi cuerpo. Entonces la pregunta es, ¿quiero cambiarlo todo? Y esa pregunta no se puede responder. Porque, bueno, depende, algunas cosas sí, otras no cualquier cambio es perfectivo. Entonces el transhumanismo se presenta como, y esto está en el sitio transhumanista en la misma definición, como 2 cosas: un movimiento tendiente a la liberación humana a través de la tecnología, una emancipación absoluta respecto de la naturaleza, y segundo, como un fuero de discusión. A mí me parece mucho más interesante como fuero de discusión que como ideología, pero las 2 cosas son ciertas. Y luego el transhumanismo, como cualquier ideología, promete ser emancipador, y entonces lo que postula son 4 liberaciones fundamentales. La primera es la liberación somática, de la cual ya se habló en las charlas anteriores, y supone la obsolescencia del cuerpo. Básicamente, tenemos un cuerpo parecido a este hace 60.000 o 200.000 años. Y en ese momento vivíamos en ambientes distintos, en pequeños grupos humanos, de la caza y de la pesca, no teníamos necesidad de cargar nuestra memoria con enormes cantidades de información, no teníamos necesidad de un ejercicio de la empatía más allá de las personas con las cuales tenemos lazos sanguíneos. Hoy, por el contrario, nuestros trabajos nos obligan a estar mucho tiempo quietos, a conectarnos directamente con ambientes informáticos, es decir, nuestro cuerpo necesita un upgrade. Y ese sería el primer punto. La liberación somática es colocar a nuestro cuerpo a la altura del nicho informático o informacional que nosotros mismos hemos creado. Esa liberación morfológica o esa liberación morfológica sigue una segunda, que sería una liberación reproductivo-sexual. Los transhumanistas consideran que la forma actual de reproducción humana, que es básicamente la de los mamíferos, es ineficiente, costosa, insegura y está sometida a múltiples dificultades, como son, por ejemplo, las enfermedades congénitas o genéticas. Por el contrario, si se pudiera hacer una selección perfecta de los embriones que queremos
desarrollar, y un monitoreo extrauterino, un desarrollo de ectogénesis desde la concepción hasta el fin, podríamos asegurar los seres humanos que realmente queremos. De ese modo liberaríamos a la reproducción de las dificultades de la sexualidad y a la sexualidad de las reproducciones o de las responsabilidades procreativas. De ese modo potenciaríamos, dicen ellos, la plenitud del placer y de la variedad que nos ofrece la realidad virtual o la potenciación, o incluso el establecer parejas sexuales con miembros de otras especies o con entidades artificiales. Liberar el cuerpo, entonces, de los límites biológicos, liberar la sexualidad y la reproducción de la forma actual. Luego la tercera liberación es la cognitivo-afectiva. Los transhumanistas acá dicen, hasta el momento nos hemos conformado con un manejo más o menos estable de la conciencia o voluntario de la conciencia y de la afectividad, pero tenemos que ir por más. Y esto lo vamos a conseguir cuando podamos realmente intervenir sobre nuestro cerebro, vía farmacológica, estimulaciones transcraniales de diverso tipo, o lo que fuere, para realmente poder dar un salto cualitativo en esto. Y esto, por supuesto, que tiene cientos de miles de ramificaciones, en la educación, en el derecho, en la tecnologización o artificialización de la afectividad humana, en la modulación de las relaciones afectivas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el último punto es la liberación definitiva. Los transhumanistas sobre todo encarnan un grupo de personas, y digo ahora transhumanistas más radicales, obsesionados con la idea de no morir. Básicamente Nick Bostrom o Ray Kurzweil dicen, yo no me he acostumbrado a la idea de que tengo que dejar esta vida, no quiero morir y haré cuanto haga falta para no tener que atravesar el umbral de la muerte. Y si eso implica cambiar este cuerpo por otra cosa distinta, estoy dispuesto a hacerlo. Bueno, como ven ustedes, así expresado el movimiento transhumanista es bastante difícil de entender, pero me parece a mí que algunas de las tesis que lo hacen posible están presentes en nuestra cultura y que interpelan a la medicina y a la neuroética en particular. Y ahora las voy a mencionar muy rápidamente. La primera es el cientificismo. Los transhumanistas creen, de alguna manera, que la única forma válida de conocimiento es el conocimiento científico, y que el conocimiento científico debe regular luego todas las demás tomas de decisiones. A esto agregan una segunda tesis, que es el mesianismo tecnológico. A cada problema humano relevante se va a encontrar una solución, y esa solución la va a proveer la tecnología. Por ejemplo, hasta ahora no hemos logrado mucho con los sistemas de premios y castigos para terminar con la delincuencia, pero cuando podamos obrar sobre los cerebros de las personas, esto sí será un futuro posible. Otra idea muy transhumanista, pero también presente en nuestra cultura, es la idea de que las especies biológicas, tales como las conocemos, son simplemente el fruto de un conjunto enorme o cúmulo de casualidades. La evolución se mueve por parámetros azarosos, y lo que quedó ahora es, como me decía una vez Diego Golombek en una charla, sencillamente somos lo que hay, lo que quedó. Un enorme, el resultado de un enorme cúmulo de casualidades. Si somos lo que quedó o lo que hay, entonces podríamos, o no, lo que tenemos no tiene ningún valor intrínseco, y podemos cambiarlo como quisiéramos. Otra idea muy importante dentro del planteo transhumanista, que es difícil de poner, pero que de algún modo ha penetrado los ambientes, se denomina postdualismo. El postdualismo es una idea, una tesis que desarrolla una transhumanista ciberfeminista que se llama Donna Haraway, y básicamente lo que ella dice es que las dicotomías acostumbradas del sentido común filosófico deben ser deconstruidas. Dicotomías fundamentales como lo inerte y lo vivo, en realidad no son más que dos extremos de una realidad que se da como en espectros. Y para ello recurren a casos en los cuales, típico ejemplo del virus, ¿no? Está vivo o no, es discutible, cuáles son los criterios de la vida y la muerte, cuándo exactamente comienza la vida, cuándo termina. O sea, van de la noción de que los límites son difusos a que los límites no son naturales y por lo tanto son arbitrarios. Lo mismo acontece con los límites entre el animal y el ser humano, que se dan por el manejo de capacidades, y entonces esos límites tienden a difuminarse. Y también se dan en el ámbito de la psicología humana entre lo masculino y lo femenino. Entonces lo que ellas proponen es un nuevo tipo de pensamiento en el cual estas dicotomías quedan erosionadas. Y a partir de eso se dan algunas consecuencias en el ámbito de la medicina. ¿Qué consecuencias se da en el ámbito de la medicina a partir de la erosión de los límites? A mí me parece que la consecuencia fundamental cuando los límites se erosionan en cualquier ámbito de la vida humana es que se produce una crisis de identidad. Y ahora voy a hacer una de esas afirmaciones que un filósofo no debe hacer porque o son falsas o son incomprobables. A mí me parece que estamos atravesando un momento de una crisis de identidad que no tiene precedentes
en la historia de la humanidad. Nunca antes habíamos estado tan poco seguros de qué somos, quiénes somos, qué nos hace ser quienes somos, qué rol cumple el cuerpo en esto que somos. ¿Me define el cuerpo? ¿Me definen las memorias? ¿Me define mi mente? ¿Me define mis deseos? ¿Son los deseos los que definen mi propia identidad? ¿Me define mi autopercepción? ¿Me define lo que digan los demás? ¿Cuánto valgo como ser humano? ¿Valgo más que un animal? ¿Valgo lo mismo? ¿Valgo en la diversidad de los demás? ¿Debo someter mis decisiones a la inteligencia artificial o no? Todas esas preguntas hoy no tienen en el ámbito cultural una respuesta unívoca, y eso manifiesta una crisis de identidad. ¿Cómo se ve esto en la medicina? Cuando falta una noción clara de naturaleza humana, qué somos y cuánto valemos, eso luego trasvasa otro tipo de distinciones que hace años eran obvias y hoy no lo son. Por ejemplo, la distinción entre salud y enfermedad. ¿A quién llamamos sano y a quién no? ¿Con qué tiene que ver estar sano o no? Hay casos físicos sumamente claros en este sentido, pero hay otros psiquiátricos donde la discusión se hace mucho más compleja. Una persona que sufre disforia de cuerpos sanos denomina transableísmo, y entonces considera que está enferma porque no es discapacitada, y pide entonces una operación invalidante. ¿Es un enfermo? ¿No es un enfermo? ¿Tiene derecho? ¿Hay que hacerlo o no? Bueno, eso se está discutiendo. Por lo mismo se discute también que haya diferencia entre terapia y mejoramiento. Se habló en las charlas anteriores y yo creo que esa distinción existe, en que es importante distinguir terapia y mejoramiento. Los transhumanistas erosionan esa distinción. ¿Qué es terapia? ¿No? Si la salud y las definiciones de salud son cada vez más expansivas, incorporan cada vez más aspectos, entonces una persona que desea ser más alta y modifica su cuerpo, y de ese modo apela a una inquietud o malestar psicológico, ¿es mejoramiento hacerlo más alto? ¿O es terapia? Si una persona tiene un coeficiente de 140 y sufre un accidente, y yo se lo restituyo neuromodulando su cerebro de nuevo 140, y el estándar es 110 en la especie, ¿eso fue terapia o fue mejoramiento? ¿Las vacunas son terapia o son mejoramiento? Cuando el límite empieza a ser difuso, me parece a mí que la tesis o la posición filosófica que empezamos a aceptar es que ante la erosión de lo objetivo, el patrón pasa a ser el deseo, y entonces el deseo se hipertrofia. Hay un filósofo inglés que se llama Michael Hauskeller, que es un crítico muy importante del transhumanismo, que dice que él entiende que básicamente en el transhumanismo lo que se da es una hipertrofia del deseo humano, que empieza a ver la propia naturaleza como materia prima primero para el desarrollo de sus deseos, y en última instancia como obstáculo a ser superado. Yo creo que eso es una parte importante del movimiento transhumanista. Ahora, esto en concreto en el ámbito bioético, ¿en qué se manifiesta? En que de los principios básicos de la bioética, que tienen que ver con la no maleficencia, la beneficencia, la autonomía y la justicia, prácticamente se reduce el debate bioético a la autonomía, que queda absolutizada, y en cualquier caso a la justicia o a la equidad. Yo estuve en muchos congresos internacionales sobre transhumanismo, y las críticas recurrentes, las más habituales y las más aceptadas, tienen que ver sobre todo con la equidad, no con preguntarme si es lícito o no cambiar mi cuerpo, si es bueno o malo, si es deseable o no vivir 1500 años. Eso dejado de lado. Las críticas más aceptadas por la sensibilidad de la sociedad en la que vivimos es qué diferencia habrá entre hombres neuromejorados y los normales, y si eso no provocará una división dentro de la especie. Y un último punto es el movimiento hiperplásico de la medicina que se expande en otras áreas de la vida humana, la medicalización prácticamente omnipresente, medicalización de los afectos, del rendimiento escolar, del rendimiento deportivo, mañana de la judicialización o de la distribución de penas, o sea, la medicina me parece a mí que parte de su crisis, digamos, de identidad, tiene que ver con un movimiento expansivo que difumina sus propios límites. Y por último, creo que todas estas tesis que de algún modo hacen difícil una distinción que tendría que ser bastante obvia entre terapia y mejoramiento, se manifiestan específicamente en el caso de la neuroética en algunos problemas particulares. La veo Alejandra Rabadán y hablar de neuroética me da un poco de vergüenza, pero en términos muy sencillos, y simplemente voy a dejar unas cosas para pensar más adelante. Primero, neuroética tiene dos sentidos posibles. Uno es la neurociencia de la toma de decisiones morales, que es un ámbito que a mí me parece apasionante, al cual me he dedicado algo en mi trabajo de tesis doctoral. Y otra cosa es la ética de los procesos de manipulación neural, que son dos sentidos posibles de la palabra.
¿Cómo interpela este clima en el cual nace el transhumanismo a la neuroética, es decir, a la modificación o la ética de la modificación del cerebro? Yo creo que diría que podríamos pensar, y ahora lo pongo simplemente para abrir la discusión o para pensarlo más adelante, 6 puntos fundamentales. Primero, no tiene ningún sentido y no sería lógico oponerse al progreso tecnológico. Somos seres tecnológicos y el proceso de evolución humana es un proceso de coevolución natural y tecnología. El progreso no es malo y los instrumentos y el desarrollo tecnológico no es malo en sí mismo. Punto 1. Segundo, es necesario asegurar la conservación de la identidad de la especie. Yo soy de aquellos que piensan que está bueno que se conserve la especie humana, aunque pudieran venir especies mejores, creo que la especie humana es lo suficientemente buena como para ser conservada y en eso me reconozco conservador. Tercero, es necesario preservar la continuidad psicológica de las personas. Cualquier intervención sobre el cerebro que ponga en riesgo la continuidad psicológica me parece que debe ser seriamente examinada. Cuarto, resguardar la intimidad mental, de esto ya se ha hablado. Quinto, respetar el libre arbitrio de las personas, porque esto tiene muchas consecuencias, en tanto a lo que se llama justicia distributiva en el ámbito judicial, una visión distributiva de premios y castigos. Sin libre arbitrio esto se cae de maduro, y también tiene que ver con la autenticidad de los afectos y de las tomas de decisiones, ¿no? Entonces el libre arbitrio es un valor a resguardar. Y último punto, asegurar el valor de la equidad. Hasta ahora se han dado muchos movimientos en forma simultánea en la evolución humana. Uno de ellos es la expansión de las posibilidades y el crecimiento de la riqueza en términos generales. Esto ha afectado a todo el mundo, con el resultado de lo cual hay más recursos y eso es patente, pero al mismo tiempo las inequidades se han hecho también mayores. Entre los que más tienen y los que menos tienen, la cantidad y calidad de posibilidades se ha ampliado más que nunca. Antes las posibilidades que tenía un rey frente a un vasallo eran de un tipo y de un número. Hoy las posibilidades que existen a los más ricos y los más pobres se han ampliado muchísimo más. Entre otras, por ejemplo, vivir más tiempo. Vivir más tiempo, que me parece que es una variable muy a tener en cuenta. Entonces, ¿cómo hacer para que el neuroenhancement no derive en inequidades que pueden prácticamente romper o fracturar la connaturalidad que tenemos con nuestros semejantes? Es un desafío, me parece, que tenemos que enfrentar. Bueno, listo, yo con esto termino. Lamento no haber podido presentar la presentación. Estaba buenísima, pero bueno, imagínensela. Mariano, muchas gracias por tu clara, contundente y sólida charla. Claramente la imposibilidad de compartir pantalla no fue una limitante. Eso demuestra la solidez de tu presentación. Bueno, las disertaciones per se han concluido. Ahora queda un tiempo para debate entre los participantes y eventualmente, si la audiencia tiene alguna pregunta, la puede transmitir vía chat. Muy interesante lo que hablabas de la cuestión de la inequidad. Yo creo que la inequidad actual va a ser causalidad de del potencial incremento de la brecha de esa inequidad. Porque si esto se hace accesible, hoy los que más tienen son los que más van a acceder a estas herramientas de enhancement y van a incrementar aún más la brecha. O, como mencionaba Fabián, algo que parecía de ciencia ficción, Fabi Piedimonte, las Fuerzas Armadas. Pensemos en el concepto de GPS, que hoy lo tenemos todo en el celular, cosa que hace 15, 20 años era impensable, pero ya desde los años 50 el Departamento de Defensa lo usaba, igual que el concepto de la Internet. Probablemente al inicio estos tipos de herramientas para mejorar el desempeño sean utilizadas por la gente con más capacidad de adquisición o por las Fuerzas Armadas, y esto eventualmente ir masificándose. Pensemos desde el punto de vista ético el concepto del implante de prótesis mamarias, que hace 50 años eran concebidos exclusivamente para pacientes post-mastectomía por cáncer. Era inconcebible moral, ética y legalmente hacer un implante con fines estéticos, y cómo los paradigmas sociales cambiaron y la situación en la que estamos hoy respecto a eso. O sea, probablemente suceda lo mismo con el neuroenhancement. Así que bueno, dejo la palabra a los disertantes, al doctor Najib. A mí me gustaría introducir la discusión, el tema manipulación.
porque la manipulación del ser humano es más antigua que la misma raza humana, o sea, la religión es un sistema de manipulación y hoy en día ese es el tema más preocupante, porque la tecnología ya cuando se desarrolló la fusión nuclear ya decía que era una tecnología que iba a mejorar la humanidad y terminó siendo un desastre. Evidentemente que con las mejoras tecnológicas tenemos que estar atentos a que no se conviertan en contra el ser humano en sí, en contra parte del ser humano que es la naturaleza, como estamos viendo actualmente. Entonces, manipulación, obviamente que el ser humano, sin ningún aparato externo e interno, es el ser más manipulable que existe. Y precisamente la educación ha hecho que no llegue a todo el mundo esa manipulación. Como una sociedad tan desarrollada como la sociedad alemana, la sociedad austríaca, terminó siendo manipulada por un psicópata y produjo semejante atrocidad. O sea que evidentemente que todas estas tecnologías, todo esto tiene que estar bajo resguardo de un control de algún tipo, y nuestra misión dentro de la academia, dentro de lo que se llama el control de las instituciones, necesitamos un control de esto. Metió un... Por favor, los que no están hablando... O sea, bueno, más o menos quería aportar eso y mi conflicto y mi miedo, se puede decir, es todo avance tecnológico, lo que puede significar para la salud humana, y se está viendo cómo la tecnología y cómo los progresos del siglo XX nos están causando y desafiando en otros aspectos. Mejorar estéticamente una mujer no significa de ninguna manera mejorar una relación humana y mejorar ningún sentimiento. Me parece que es muy relativo y me parece que la tarea de nosotros es hacerle entender a la gente que el recurso dentro del cerebro es mucho más rico que un mejoramiento externo. Hay críticas en las universidades americanas del mejoramiento cerebral y hay cuestionamientos éticos. Está prohibido mejorar tanto con drogas, con cualquier sistema, porque hay evidencia ética que eso, para competir con otro ser humano, por lo menos en la universidad, está mal visto. Nada más. ¿Algún otro comentario de los disertantes? Si me permitís una cosa, bueno, José, coincido totalmente con lo que dijiste, y a propósito de eso, me parece que habría que pensar algunos argumentos que se ponen habitualmente y que se dan por sentados y que hay que someter a tela de juicio. Uno de ellos es el argumento historicista, es decir, puesto que el tiempo impone nuevas cosas que antes no eran consideradas de este modo, el futuro impondrá las suyas. Bueno, sí, pero esa es una manera también fatalista de ver las cosas. La Alemania del 33 impuso el nazismo y ese fue un grosero error. Entonces, me parece, y yo esto sobre todo lo veo en muchos hombres de ciencia volcados a la tecnología, ¿no? Una vez que está hecho el instrumento, está señalado el futuro. Y me parece que eso es colocar el carro delante de los caballos, ¿no? A ver, una vez que tenemos el instrumento, en este caso Zoom, este es el futuro de la educación. Bueno, depende qué querramos hacer y depende qué consideremos educación. Entonces, me parece que una tentación es todo está mal y cualquier tiempo pasado fue mejor, que es ridículo, y la otra es el futuro está escrito y aquellos que tienen una agenda tecnológica nos lo tienen que imponer. Eso no me parece razonable. Más bien lo que nos corresponde a nosotros es hacer un triple análisis. ¿Esto es factible? ¿Sí o no? ¿Es lícito moralmente hablando? ¿Sí o no? Y lo tercero, ¿es deseable o no? Porque uno puede decir, bueno, es factible y es lícito, pero la verdad es que no tengo ganas de vivir 1500 años porque me parece que no doy para tanto. Y también sería lícito. Me parece que tenemos que mantener viva la capacidad de análisis y también de autocrítica, porque nuestro tiempo ha aceptado
algunas cosas y algunas cuestiones médicas sin un análisis crítico suficiente, sobre todo ahora me refiero al campo de la psiquiatría, que todavía no han mostrado sus consecuencias, pero que las pueden mostrar en el mediano plazo. Entonces me parece que las discusiones tienen que ser serias y dejar de lado el planteo fatalista y las modas, son tan difíciles de analizar. Bien. Bueno, Mariano, preguntan si hay algún libro que vos puedas recomendar sobre transhumanismo. ¿Podrías ponerlo en el chat directamente si tenés acceso? Sí, ahora pongo alguna. Y podés mencionarlo si querés. Bueno, bueno, para hacer un autobombo, en academia.edu tengo varias cosas escritas sobre transhumanismo, 5 o 6 publicaciones. Y si no, el libro que estaba en la presentación de Fabián, que se llama Truly, de Nicholas Agar, que es un filósofo australiano, que se llama Truly Human Enhancement. Él no es un transhumanista, pero es un biomejorador que tiene una posición equilibrada, me parece a mí bastante buena. Si no, los transhumanistas más serios para mí son Nick Bostrom y Julian Savulescu, ambos oxonienses. Ellos tienen muchas publicaciones serias, digamos, que uno puede recurrir. Bueno, acá están preguntando si eventualmente los disertantes que participaron hoy podrían profundizar en el tema, en los proyectos de Elon Musk. Desde el inicio comentamos que este era la punta del ovillo, un puntapié inicial de una serie de encuentros que tenemos planeados programar para ir profundizando en estos temas. ¿Algún comentario más de los disertantes? Quería agregar en relación con... ahí está la doctora Alejandra Rabadán, que quiere comentar algo. Digo brevemente que la idea era precisamente encarar una segunda sesión vinculada más directamente con el planteo, la perspectiva ética de todo esto. Esta primera introducción apuntaba a digamos, aspectos técnicos y a las formulaciones conceptuales o la mirada filosófica desde una perspectiva más general, es decir, proponer aquello de lo que se trata, sobre lo que vamos a discutir, y después encarar la perspectiva más desde el planteo ético. Sí, doctora Román, tiene la palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto compartir con ustedes. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto, Alejandra. Bueno, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias Mariano y Fabián por la mención del libro que sacamos la semana pasada, así que justo es el de Desafíos Bioéticos en Neurociencias. Así que, mira, uno de los capítulos de ese libro... Si no se quiere llevar, hay que poner la correa y todo. Con la correa la vas a... Hola. Sí, no, hubo algo, alguien con micrófono abierto. En una de las cosas había algo que me parecía muy interesante, que nosotros lo tratamos ahí en el libro, que es que ya se hizo un cerebro artificial completo de ratón. Eso ya está hecho hace varios años. Y se calcula que para el 2025 está hecho un completo cerebro humano. Es decir, que vamos más allá de lo que estábamos tratando como transhumanismo hasta este momento, porque eso ya está en marcha. Y sabemos que la ciencia nunca se detiene y nunca retrocede, siempre va para adelante. Así que bueno, quería mencionarles ese tema porque me pareció trascendente. Bien. Hay un libro también muy recomendable de Ray Cardwell, que es uno de los pioneros y más grandes impulsores de lo que es la singularidad y la interfaz hardware-software con tejidos biológicos y la mente, que se llama The Singularity is Near. La singularidad está cerca, que es muy recomendable. ¿Algún otro comentario de los disertantes del doctor Carlos Nallino? ¿Alguna pregunta de la audiencia? Buen día, ¿cómo les va? Inicialmente, muchas gracias a todos. La verdad que yo soy estudiante de medicina, todavía no estoy recibido y la verdad que la exposición fue increíble y muy gratificante. Le quería hacer una pregunta, si me permite, al doctor Piedimonte sobre su exposición.
Quería consultarle hasta qué plazo se puede esperar que funcione la estimulación profunda. O sea, qué tiempo uno puede asegurar que va a ser efectiva, si tiene un plazo finito o puede ser para toda la vida. Luciano, muchísimas gracias por tu pregunta, es muy interesante y en realidad la estimulación no tiene un plazo finito. Lo que sí es verdad que por ahí las enfermedades tienen una evolución determinada y el resultado que puedes tener en los primeros años con estimulación por ahí no son los mismos que vas a tener a los 10, 15 años de evolución de determinada enfermedad. Eso lo vemos mucho, por ejemplo, con movimientos anormales, con Parkinson, donde lamentablemente la sintomatología progresa y si bien uno puede, gracias a la programación de estos equipos que te permiten modificar la amplitud, es decir, la intensidad del estímulo, la frecuencia, el ancho de pulso, la combinación de electrodos y de esa manera acompañar a la progresión de los síntomas, hay ciertos momentos donde lamentablemente deja de ser útil. Pero hay casos que no. Por ejemplo, estos chicos con distonía grave, hay chicos que ya tienen 20, 25 años de estimulación y siguen manteniendo el beneficio inicial. Así que básicamente te diría que depende un poco de la evolución de la enfermedad más que del efecto de la neuromodulación. Espero haberte podido responder, Luciano. Sí, me quedó clarísimo. Muchísimas gracias. A vos. Están preguntando sobre la posibilidad de volver a ver la presentación. Desde ya va a estar en YouTube y las distintas instituciones que organizan la actividad también las van a publicar. Bueno, es muy interesante el tema. Hemos hablado mucho de la posibilidad técnica de llevar a cabo esto desde el punto de vista de la eficacia. Es un comentario que hago para los disertantes, a ver qué les parece. Pero no se habló de la seguridad. Nosotros como médicos estamos obligados a prometer medios, no resultados, salvo en cirugía estética. ¿Qué pasaría eventualmente? Tal vez es para un próximo encuentro. Si estos procedimientos se llevan a cabo con el fin de mejorar algo sin la presencia de una patología, ¿estaríamos obligados a prometer un resultado o no? Eso es una pregunta que creo que no va a haber una respuesta en este encuentro, pero la dejo ahí picando. Sí, Leandro, yo creo que el tema de la seguridad es otro de los grandes puntos. Hace poco me hicieron una entrevista en una radio de acá de Mendoza, me preguntaban con respecto al tema de los cyborgs, justamente eran unos periodistas muy jóvenes, muy entusiasmados con el tema de los cyborgs, de ponerse prótesis, ya estaban fantaseando. Pero yo le decía, sí, eso es muy lindo en la teoría, pero en la realidad nosotros como médicos, que somos los neurocirujanos, que tenemos que hacer esto, sabemos que todos estos procedimientos tienen riesgos ciertos, hay infecciones, hay hematomas cerebrales, hay complicaciones, epilepsia, muerte inclusive por cualquier procedimiento, como lo sabemos. Entonces, ese tema que vos tocaste, Leandro, me parece extremadamente importante y tener en cuenta eso también, que en la vida diaria, en la vida real, las complicaciones ocurren y ese planteo desde el punto de vista legal, bueno, yo creo que abre a otros futuros webinars donde tenemos que tocar, me parece, el tema legal, ético también más profundamente, así que lo tomo, Leandro, como una invitación para nuevos seminarios. Bueno, mucha gente agradeciendo, la audiencia ha quedado muy satisfecha con la presentación, yo creo que fue muy fructífera. No sé si hay algún comentario más, Fabi, José, ¿qué piensan? Si alargamos el debate unos minutos o vamos cerrando. No, simplemente siempre mi duda es el tema de la ética y de la moral y si existe el bien y existe el mal, porque esa es una pregunta que uno se hace permanentemente cuando estamos hablando de cosas que van tan a la intimidad del ser y del cerebro. Pienso en muchas técnicas en manos de Putin, en manos de Xi Jinping,
y todo eso, y uno no es que sea uno pesimista, pero por algo los griegos, a todos los que desafiaban la deidad, eran condenados y excluidos. Pero bueno, obviamente que tenemos que estar. Me preocupa mucho que Elon Musk esté poniendo dinero, en el sentido de que evidentemente hay un deseo de poder, un deseo de estar, de estar presente en la sociedad como los salvadores de nuestro futuro. Me parece que eso es un espacio que hemos dejado de la academia, etcétera, que a mí me preocupa como médico, como a veces me preocupa como médico que médicos difundan ciertas técnicas en lugares que no es la academia, etcétera, etcétera. Me parece que es un punto de donde uno tiene que tener mucho cuidado, nada más. Bien. Fabi Cremacci, ¿querés hacer algún comentario para ir concluyendo el encuentro? No, totalmente de acuerdo con lo que dice José. Mira, es el momento del agradecimiento. La verdad que le agradezco a José como presidente de la Asociación Argentina de Neurocirugía de haber aceptado este desafío, porque es un tema complejo, es un tema que tiene muchas aristas, y lo que él resumió como presidente de nuestra asociación madre me pareció muy importante, que estos temas se toquen en la academia, científicamente, seriamente, como se hizo hoy, también a la Asociación Argentina de Psiquiatras, que nos ha prestado no solo su auspicio, sino también su plataforma, lo cual demuestra confianza. Y yo creo que eso es un logro, y la Sociedad Argentina de Neuromodulación, que bueno, yo soy el presidente, obviamente, y tener a personas como la doctora Rabadán, la doctora Rosenfeld, que fue la ex presidenta de la Sociedad Argentina de Neuromodulación, el mismo Fabián Piedemonte, también presidente de la Asociación Argentina de Neuromodulación, impulsor, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica, de estas técnicas. Yo creo que esta jornada, en ese sentido, es histórica para nuestro medio, de que hemos podido presentar un debate serio, científico, en el ambiente adecuado. Y lo único que espero es que sea el primero de muchos más. Así que, por mi parte, nuevamente el agradecimiento a todas las personas que están delante de estas instituciones. Es mi palabra final de agradecimiento infinito. Bueno, entonces vamos dando por concluido este primer encuentro de una serie que tenemos planificados para seguir profundizando en estos temas, que aparentemente, por lo que podemos leer en el chat, ha generado mucho interés, mucha incertidumbre, mucha curiosidad, y ha dejado a la gente muy, muy satisfecha y con ganas de seguir profundizando. Así que bueno, muchas gracias a la Sociedad Argentina de Neuromodulación, que fue el alma mater, impulsor de esta actividad, a la Asociación Argentina de Neurocirugía y al capítulo de neuromodulación en psiquiatría de la Asociación Argentina de Psiquiatras, que fueron las tres instituciones involucradas en esta actividad, que las pueden seguir en las redes sociales y participar en ellas, aquellos que estén interesados. Así que bueno, damos por concluida la actividad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. A Ivana y a Mariano y a Fabio. Hasta luego, Muchas gracias. 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 Un gusto.